porque como ustedes van a ver más adelante cuando ya vean mercantil, cuando vean notariado y vean otras clases, se van a dar cuenta de que hay personas jurídicas. Entonces, en el caso de la universidad tiene una personalidad jurídica, pero es una institución. Pero no puedo decir la Universidad de San Carlos como institución tiene derechos humanos. Quienes tienen derechos humanos son ustedes los estudiantes, son las personas que trabajan en administrativo, son todas las personas que laboran dentro de la universidad, las que transitan dentro de la universidad y sus catedráticos. O sea, entonces los seres humanos somos los que tenemos esos derechos humanos, ¿verdad? Entonces, cuando hablo yo de los seres humanos, estoy hablando de hombres y mujeres, por eso es que yo prefiero utilizar el término las personas, ¿verdad? Les aclaro, o sea, es para que ustedes vean y también en la evolución se ha dado eso. Y ahí es donde les quiero comentar yo algo. ¿Ustedes han oído de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se dio en 1948 y que fue de alguna manera aprobada por varios países de la ONU. Guatemala queda como uno de los países signantes originarios, o sea, de los que primero firmaron, aunque no es que hayan firmado primero, sino que pidieron adherirse, entonces los dejaron ser como uno de los originarios, ¿no? Sin embargo, la declaración, el punto es este, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no se llamaba así, iba a salir como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Pero entonces hubieron personas que dijeron, bueno, entonces seguimos sin incluir a las mujeres, ¿o qué? Porque también es algo que vamos a ver nosotros cuando hablemos de la historia de los derechos humanos, que les voy a explicar a ustedes yo como el ejemplo, por lo menos, de un grupo vulnerable como es la mujer, ha costado que tengan que logren, ¿verdad?, esos derechos. Ya vieron de que les hablé de algunos artículos que fueron de alguna manera declarados inconstitucionales hace muy poco, en el que todavía en Guatemala estaba legislado a hacerle de alguna manera de menos a la mujer. Y el más lamentable, ¿verdad? Ustedes, que dejaba exento de culpa al violador si se casaba con la víctima. Eso es bárbaro, pero sí, ustedes, como les digo, lo pueden ver todavía en muchos de sus códigos penales, porque ahí aparece, pero dice derogado, ¿eh? Entonces, es importante para nosotros estudiar los derechos humanos desde ese enfoque. Entonces, repito, para las personas que no pusieron mucha atención, que acaban de integrar y que no pongan atención ahora, lo siguiente, los derechos humanos para el doctor Ronnie Eulalio López, el autor del libro, en donde ustedes van a encontrar esa definición. Los derechos humanos, de alguna manera, para él, una definición que él da con sus propias palabras es el conjunto de garantías y derechos inalienables que tiene el hombre basados en la dignidad que le son indispensables para su subsistencia como tal, para el desarrollo dentro de la sociedad. Entonces, esa es la definición que nos da y que yo estoy de acuerdo, como les digo, solo lo que le cambiaría a las personas, pero que de alguna manera vamos a... Perdón ustedes, pero es que tengo que admitir a los compañeros que no están integrados. Eso me hace perder un poquito el tiempo. Vean, yo les pediría a favor a quienes se integran que traten de hacerlo antes de las 7:05, porque así no corto el hilo de la clase y ustedes todos se ven beneficiados, porque si no van a tener que leer más. Entonces, a las personas que se integran y que no las acepta automáticamente el sistema, a mí me explicaba el ingeniero que es porque no tienen correo Gmail. No sé si sea por eso, pero la cosa es que si ustedes ven que hay que darles a aceptar para que entren, por favor hacerlo antes de las 7:05, porque así puedo dar yo mejor la clase y se va más fluida para todos, ¿sí? Es una sugerencia que les puede ayudar a todos, porque si no van a tener que leer más y tener que analizar más, y yo quiero explicarles más. Bien, entonces, bajo esas perspectivas yo estoy de acuerdo, porque de alguna manera son garantías inalienables. Cuando habla del término inalienable es que es para todos, o sea que a todos nos incumbe, a todos nos atañe, para todos por igual. Entonces, y de alguna manera
en el valor dignidad. La dignidad humana es uno de los valores de los derechos humanos que también ustedes los van a estudiar y que van a verlos ahí en su libro y que también lo vamos a ver en la clase. Y que de alguna manera para el ser humano es importantísimo para la subsistencia en el desarrollo. Porque miren, si por lo menos los derechos humanos no se respetan y no se hacen respetar por el Estado, de alguna manera nos puede afectar en nuestro desarrollo. Nosotros tenemos el derecho a estudiar y estamos aquí, ¿verdad? Miren, ahorita amontonados en sistemas como estos, ¿verdad? Pero si nosotros estuviéramos en la clase, o sea, en un salón, por lo general a mí me daban una esquina, pero tener asignados, por lo menos ahorita que tengo como 280, ya casi llegando a 300, pero la cosa es que ahí asignados dentro de un salón, pero tenemos el acceso a la educación. Hay poblaciones que no tienen eso, ¿verdad? Ese acceso. ¿Que debería de mejorar? Claro que sí, yo preferiría que fuera menos cantidad y más docentes para tratarlos a ustedes mejor. Casi no logro ver lo que me escriben, ¿oyeron? Así que si alguien quiere hablar, me pide la palabra porque no logro ver, está lejos la computadora. Entonces, porque dentro de la sociedad es el Estado el encargado y el obligado a hacer. Pero esta definición sí, si ustedes quieren la apuntan, la que les voy a dar ahorita, esta definición sí es la propia, porque en el caso mío me gustaría explicarles un poquito con la definición propia para que ustedes entiendan hacia dónde van los derechos humanos. Miren, lo primero, y lo vamos a ver cuando analicemos y leamos lo que es la evolución de los derechos humanos y las teorías que alimentaron los derechos humanos, vamos a hablar del justnaturalismo. Yo creo que ustedes ya estudiaron eso en Introducción al Derecho, el justnaturalismo, que es el derecho natural, ¿verdad? Justnaturalismo significa just, derecho, naturalismo, derecho natural. Entonces vemos nosotros de que cuando hablamos de eso, la primera cosa que se nos viene a nosotros, y muchas veces que yo les pregunto a ustedes, y en eso sí les fallé ahorita de preguntarles, miren, ¿qué son los derechos humanos? Les hubiera preguntado a ustedes. Muchos de ustedes me iban a contestar, son los derechos que tienen todas las personas. ¿O me equivoco? Les aseguro que muchos de ustedes, los derechos humanos son los derechos que tienen todas las personas. Esa parte es cierta, pero esa parte se concreta únicamente al derecho natural, el derecho que tenemos todos por el hecho de ser humanos, ¿verdad? Pero si nos concretamos únicamente a esa definición, nos quedamos en el pasado y no es evolutiva la definición. Entonces, cuando hablamos nosotros de qué es derechos humanos, yo les tengo una definición propia, ¿verdad? El primer párrafo dice lo siguiente, pónganle atención. El primer párrafo dice que son los derechos inherentes a todas las personas, ¿sí? Son los derechos inherentes a todas las personas. ¿Qué significa inherente para ustedes? Alguien que me diga qué significa inherente. Que los tenemos desde está que pegado a las Que es personas. propio, que es parte. Que son irrenunciables. Que no podemos renunciar a ellos, sí. Sí, nos pertenecen, son nuestros. Y cabal, ahí los que dijeron irrenunciables, esa es una de las características que también van a leer ustedes en el libro. Ya vieron, vamos bien. Entonces, vieron que por lo menos esa parte que ustedes tienen ahí clara y todo, la van a ir encontrando en el libro y que cuando dijo, creo que Marcos va autodidacta, no ser autodidactas, el libro está bien claro y yo también les voy a estar hablando de eso, así como se los estoy hablando ahorita. Entonces, que no les voy a poder decir todo el libro, tampoco no da tiempo. En ninguna clase creo yo que hacen eso, solo tal vez en las que les dan folletos, ¿no? O en las que el docente no da clases. Pero en este caso, vamos a leer y ustedes van a venir preparados. Quienes me contestaron ahorita pareciera que ya hubieran leído parte del libro, pero tal vez lo han leído en otro lado y perfecto, lo contestaron. Entonces, cuando hablamos nosotros que los derechos son inherentes es porque todos tenemos ese derecho, no lo podemos renunciar, no nos lo podemos quitar de encima. Yo, dentro de esas características que también vamos a ver más adelante, siempre explico cuando dicen que son irrenunciables y en la parte de que son inalienables, les explico lo siguiente. Voy a utilizar un nombre de las personas que están aquí. Miren, uno que yo miro ahí, o sea, hagan de cuenta de que por lo menos
si yo le digo a Suseli Arroyo, Suseli, véndeme tus derechos, tú puedes decir, va, se los vendo porque sabe que realmente yo no le estoy comprando nada. Ella no puede perder sus derechos. Y yo no puedo tener doble derechos humanos. Me explico. Entonces todos tenemos los mismos derechos y esos derechos son irrenunciables. Y ahí vamos a ver nosotros más adelante cuáles son los derechos por igualdad, que son la mayoría, casi todos, y cuáles son los derechos por equidad, ¿verdad? Que depende de la persona. Por lo menos en el caso de las distinguidas damas, tienen el derecho a lactancia, ¿verdad? A dar lactancia a sus hijos porque tienen ese don natural, ¿verdad? De poder traer niños al mundo y tener la potestad de poderles dar de comer. Y ese es un derecho laboral que es directo para la mujer. Que han habido propuestas de que también al hombre se le dé ese derecho y todo es cierto. Y hasta decían de que iba a ser factible, pero lastimosamente aquí en nuestro país muy pocos se dedicarían realmente a su hijo y otros a andar haciendo otras cosas, ¿verdad? Ustedes tal vez gastándose el presupuesto en cosas que no deben, si se les deja esa libertad, pero son situaciones que cuando hablamos nosotros del derecho a lactancia, la única persona que puede dar de lactar a su hijo es la mujer. Entonces ahí podemos decir nosotros que son derechos en equidad que es relativo a su condición en sí, ¿sí? Entonces, y en igualdad todos los derechos, todo lo que está en la Constitución nos atañe a todos. Ese es el derecho que todos tenemos o que todos tuvimos. El artículo 20 que leyeron ustedes en su momento, el derecho de los menores de edad a ser inimputables, ya todos aquí ya somos mayores de edad, pero en su momento tuvimos ese derecho. Y ahora lo están gozando otros muchachos que vienen allá atrás y que son adolescentes y que lo están gozando, pero la Constitución nos dio ese derecho y lo tuvimos. Bien. El primer párrafo que les dije yo de derechos humanos, porque me pongo a explicarles a ustedes, pero el primer párrafo que les dije está claro. Son los derechos inherentes a todas las personas. Ya les dije que eso se basa en el derecho natural. Y les expliqué por qué, y muchos compañeros aquí dieron su opinión y tienen toda la razón con las opiniones dadas. Yo no siempre digo que tienen la razón, ¿oyeron? Cuando alguien se equivoca se los aclaro porque no voy a confundir a los compañeros, pero hoy le dieron al clavo los compañeros con sus respuestas y les felicito. Segundo párrafo. Conjunto de normas, principios y valores que poseen un carácter universal y que permiten garantizar el desarrollo integral de la persona. ¿Sí? Se los voy a volver a decir, ¿ya? Conjunto de normas, principios y valores que poseen un carácter universal y que permiten garantizar el desarrollo integral de la persona. ¿Sí? Y es que fíjense ustedes de que cuando yo les hablo a ustedes de qué es derecho, una de las definiciones más fáciles de qué es derecho, ¿se acuerdan ustedes de que es conjunto de normas imperativas que regulan la conducta del ser humano en sociedad? ¿Se acuerdan de eso? Esa es una de las definiciones más fáciles. Hay otras que son como de página y media del libro y todo, pero el derecho, vean que ahorita les estoy hablando del derecho, ahorita me salí de derechos humanos. Conjunto de normas imperativas, o sea, son normas, específicamente normas. Impero, que son obligatorias. Atributivas, que aparte de ser obligatorias, también les da a ustedes los derechos. Me comprenden, y a mí también me dan los derechos. O sea, así como me exige derechos, también a mí me protege y me da esos derechos, protegiéndome de otras personas que me hagan algún tipo de situaciones de las que están tipificadas en las leyes. Conjuntos de normas imperativas que regulan la conducta de ¿quiénes? De las personas o de los seres humanos en la sociedad.
en un lugar, en un país, en un lugar establecido, en donde por lo menos esas normas están reguladas, ¿verdad? Por lo menos en el caso de nosotros en Guatemala tenemos regulado el aborto y únicamente se acepta el terapéutico, que se los voy a explicar más adelante. Es cuando la mujer corre grave riesgo y que ustedes ya lo saben, en el Código Penal está. Pero hay otros países en donde hay libertad total. Entonces ahí no hay un tipo de restricción que vuelva delito esa conducta. Entonces, por eso es que se habla de sociedad en el sentido del país donde uno está, en el sentido del ámbito donde uno se maneja. A eso se refiere. Bien, pero se dan cuenta de que únicamente estamos hablando de normas. En cambio, yo ahorita les acabo de decir, de primero les dije, y voy a ser repetitivo, les hablé del derecho natural cuando les dije que son los derechos inherentes a todas las personas. Después les hablé en el segundo párrafo que es el conjunto de normas, principios y valores que poseen un carácter universal y que permiten garantizar el desarrollo del ser humano o de la persona, el desarrollo integral de la persona, ¿sí? También le pueden poner en sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué de importante hay aquí? Estamos hablando que sí son normas, porque hay normas. Pero ahí se acuerdan que en nuestro país, se acuerdan que les puse ahí a leer el artículo 40, les dije que esos artículos se los voy a estar repitiendo a cada rato. El 46 dice que todos los instrumentos ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos tienen preeminencia, ¿eh? Esas normas son normas superiores, si son en materia de derechos humanos, ¿sí? Porque tienen preeminencia sobre el derecho interno, importante. Pero también son los principios en los que se basan los derechos humanos. Los principios, y también lo vamos a leer nosotros en el libro, es importante que lo sepamos porque son la base de por qué se dio tal y tal situación, ¿verdad? Va de la mano con la naturaleza jurídica que hemos estudiado nosotros. Entonces, el porqué de una situación, las teorías que existen de los derechos humanos, la evolución que existe, los autores que existen. Por eso es que ustedes van a ver que en sentencias de la Corte de Constitucionalidad, donde se habla de derechos humanos, no únicamente que sí se maneja, pues, no únicamente se habla de los instrumentos en materia de derechos humanos, que sí se debe colocar y se coloca, sino que también dicen el autor tal y tal, menciona tal y tal cosa, o en resolución del Consejo de las Naciones Unidas, se dio tal y tal situación. Entonces ya todo eso va alimentando lo que es los derechos humanos. Y también vemos nosotros los valores. Ahí es donde les hablé yo de uno de los valores, se los adelanté, pero no quiere decir que los vamos a hablar de todos, pero por lo menos uno de los valores muy importantes es el valor dignidad, porque el valor dignidad que lo maneja el doctor Ronnie López, y aquí también yo lo manejo, y se los voy a explicar porque aquí está en la definición. El valor dignidad es importante porque la dignidad es intrínseca también únicamente a la persona, al ser humano, al hombre. Entonces, con eso les quiero decir yo a ustedes de que por lo menos en el caso mío, yo le tengo mucho amor a los animales, por ejemplo. Pero yo no puedo decir, ay, la dignidad de mi perrito boxer. O sea, es que el valor dignidad es únicamente para la persona humana, como valor y como lo conocemos nosotros. Entonces, es importante que sepamos nosotros que es un valor hacia la persona humana, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de ese valor, entonces, quiere decir que es a nosotros a los que nos tiene que proteger el Estado por lo mismo, ¿sí? Y también podemos nosotros, de alguna manera, como último párrafo, por favor, ¿sí? Ya les dicté, y yo nunca dicto, o sea, esto porque es la definición de derechos humanos, pero yo nunca dicto, ustedes tienen que ir captando y todo, pero ahorita sí se los hice de esta manera porque es la definición de derechos humanos y ya vieron que se las estoy explicando. No únicamente les dicto, eso no es pedagógico, ¿eh? Entonces, en la definición de derechos humanos no hemos pasado, ya vamos por minuto 27, casi media hora. El último párrafo es en su dignidad, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando. Su bienestar social, cultural
y económico, así como sus derechos civiles y políticos. Bien, les explico. Ya les expliqué que el valor dignidad es inherente únicamente a la persona humana, que únicamente el hombre o la mujer, los seres humanos pueden, ahí sí que decir, yo tengo este tipo de dignidad. Pero esa dignidad nos hace que también el Estado, que también más adelante hay algo muy importante en el programa que hicieron en el año 2001, que es de dónde nace el derecho a tener derecho. Entonces, se los quisiera responder ahorita, pero es parte de otra clase. Pero cuando hablamos nosotros que es en la dignidad y es para el bienestar social, es porque se busca un desarrollo. ¿Ya? Es la parte que busca el desarrollo de la persona. Entonces, posteriormente, si ustedes se dan cuenta, les estoy hablando yo de algo que también les hablé en la clase anterior, de dos de las generaciones, dos de las tres generaciones que les hablé en la clase anterior, que es la primera generación que habla desde el punto de vista social, cultural y económico, y la otra de derechos civiles y políticos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros sociales, el desarrollo de las personas, el desarrollo en su integridad, el desarrollo en su persona como tal. Y ese desarrollo se va a dar cuando el Estado, de alguna manera, provea de beneficios como la salud, el acceso a la educación, que ya lo hablamos, el acceso a la vivienda. Eso será bienestar social. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? El acceso a los, ¿por qué no decirlo? El acceso a todos los bienes económicos, tanto muebles como inmuebles, en base al trabajo. Pero para eso tiene que crearse fuentes de empleo, oportunidades. Entonces, ahí es donde vemos nosotros la importancia de lo cultural también. Dicen, pero ¿por qué puede ser importante lo cultural? La distracción. Nosotros como seres humanos necesitamos de alguna manera distracción, entonces se tiene que promover la cultura, ¿sí? Por lo menos el arte, ir a museos, la misma cultura de nuestros pueblos indígenas, ¿verdad ustedes? El promover a cada uno de los pueblos, el promover en la sociedad el turismo interno en protección a las personas que lo hagan también, ¿verdad? Y de alguna manera, cuando les hablé del desarrollo social, les hablé parte de lo económico, el acceso al trabajo, el acceso al desarrollo, a un sueldo digno, ¿verdad? Porque a un trabajo realizado, un salario digno también. Y también está el otro principio, igual trabajo, igual sueldo, porque no se le puede dar el menos sueldo a una persona que hace más que otra, ¿verdad? A excepción de por la preparación académica, pero eso es otra cosa. Cuando ustedes ya sean profesionales, van a decir, bueno, yo tal vez, bueno, ustedes tal vez no, pero otros van a decir, ellos solo sentados están ahí y nosotros tenemos que hacer limpieza y hacer un montón de cosas, pero ustedes tienen el conocimiento, que lo están adquiriendo aquí, que les está costando, pero como les digo, a igual trabajo, ¿verdad? Porque ese ejemplo que les estoy dando no es igual trabajo, a igual trabajo, igual salario, pero también un salario digno. Los derechos civiles y políticos, mi derecho a, por lo menos, cuando ustedes ya cumplen 18 años de edad, ya por sí mismos pueden contraer matrimonio, ya pueden ustedes venir y hacer compraventa por sí mismos también, no tienen que tener representante, y así sucesivamente, adquirir bienes, y así sucesivo en lo que es los derechos civiles. Dentro de los ejemplos, porque son varios, hay que leer el Código Civil completo para ver todos los derechos civiles, ¿verdad? Y también vemos nosotros de que también los derechos políticos, elegir y ser electo,
Si yo quiero participar, tengo derecho a participar si no tengo ningún impedimento y estoy dentro de las garantías que me da también la misma Constitución, la ley electoral y de partidos políticos. Claro que puedo participar, pero también puedo elegir y ese es un derecho, ¿verdad? No está como una obligación, pero sí es un deber cívico. Entonces, todos esos son los derechos, miren ustedes. Entonces, cuando a ustedes les diga, por lo menos alguien que quiere alguien apoyarme, o se los digo yo, que son los derechos inherentes de las personas, el conjunto de normas, principios y valores, pero me gustaría que uno de ustedes me dijera qué son los derechos humanos. Ya vieron que yo sí se los puedo decir, pero me gustaría que me lo dijera y de forma lenta, para ver si ya todos captaron, porque ya se los expliqué. Alguien que me quiera decir qué son los derechos humanos de la última definición que les di. Les puedo preguntar la definición mía o la del doctor Ronnie López, ¿verdad? Entonces, ya les di dos definiciones. Según ¿Alguien la que que me... usted dio, que la, Sí, que yo Rolando. pude, la que yo pude pues apuntar, porque ingresé un poquito tarde porque tenía un examen de retrasada, es Claro. que dice que es el conjunto de normas, principios y valores que posee de carácter universal que permiten garantizar el desarrollo integral propiamente de la persona, ¿verdad? Ajá. Sí. Ese es el segundo párrafo. El primer párrafo, Rolando, como no lo tenías, te voy a decir que son los derechos inherentes a todas las personas. Y expliqué que eso es porque es el naturalismo, pero que no se concreta solo a eso. Después el segundo párrafo, que fue el que mencionaste, que es el conjunto de normas, principios y valores que poseen carácter universal y que permiten garantizar el desarrollo integral de la persona. Y el tercer párrafo también se los dije. Alguien que me diga el tercer párrafo. En su dignidad, su Ajá, bienestar social, cultural y económico, así como ajá. sus derechos civiles y políticos. Gracias, te agradezco mucho, Giancarlo. A la orden, Gracias, licenciado. gracias por repetirle. En su dignidad, su bienestar social, cultural y económico, así como sus derechos civiles y políticos. Entonces no me pueden decir, ya con las personas que me ayudaron, no me pueden decir, no sabía esa definición. Porque aparte de todo, se las dije y se las expliqué, ¿verdad? Porque si yo únicamente les hubiera dicho la definición, no me tardo más de un minuto en decírselas y ahí murió. Pero ya vieron de que la explicación que les di va hacia tal vez hasta cosas distintas de lo que ustedes habían captado, porque uno trae, por eso es que les hablé de la definición de derecho. Ya vieron que es diferente, muy diferente lo que es derecho y derechos humanos. Muy distinto. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, de que depende del área y la materia donde uno esté, van a cambiar algunos factores. Les quiero comentar eso con lo del derecho al trabajo. Y me disculpo con el compañero, espérense, vamos a buscarlo aquí porque se los juro que no le sé el nombre. Me estaba comentando un compañero por WhatsApp lo siguiente. Me estaba diciendo que no lo he grabado, pero aquí está. Dice que él se llama Fernando Cojolón. Me imagino que ahorita está aquí. Y Fernando está diciendo de que si alguno de ustedes no puede ir a traer sus libros, porque vean, a Fernando se los juro, yo no lo conocía, pero está trabajando, creando emprendimiento y trabajando. Entonces, él tiene una mensajería que se llama San Cristóbal. Entonces, que si alguien quiere el libro, él dice el libro de derechos humanos, pero yo digo cualquier libro, o cualquier cosa, porque no quiero que nadie vaya a pensar de que yo estoy ganando con que él se lo lleve o no. Por eso es que no lo quise poner en el WhatsApp, en donde les mando cosas así académicas. Entonces, él es el dueño de mensajería San Cristóbal y que dice que se va a contactar con ustedes en el chat que tienen el general, en el que sí pueden escribir todos, no en el de mi cátedra. Y su número de teléfono es 35 18 65 40. 35 18 65 40. Y el compañero ofrece servicios de mensajería. Ya parece, o sea, no es que quiera yo hacer publicidad, yo creo que va a ser la última vez. Pero ahorita que muchos no pueden salir y que quieran mandar a traer sus libros, no me interesa que sea el de derechos humanos, pueden hablar con él o cualquier otro tipo de situaciones, porque me pareció muy interesante lo que él está emprendiendo, ¿verdad? Uno
entre nosotros nos tenemos que apoyar, ¿verdad? Ustedes, y lo que sí no puedo hacer yo es colocarlo en el WhatsApp académico porque no quiero que, como les digo, no estoy ganando nada, pero es que no les dije a dónde ir específicamente por sus libros, ¿oyeron? Bien, entonces, ahí el que se comunique con ustedes en el chat, en donde ustedes se comunican todos. Todavía son las 19:37. ¿Puedo empezar la ambigüedad contextual y la terminología de los derechos humanos? ¿O quieren que lo dejemos para la próxima clase? ¿Quién me le está preguntando? Sígale, Para la otra sígale. clase. Ya, Solo Para que tengamos un libro. Sería para la otra clase porque hay Sigamos dos una que vez, parecen licenciado. de recuperación. Bien. Pero nos podría dar un adelanto. Tienen buena casaca, ¿vieron? Pero sí tienen razón. Les voy a dejar para la otra clase para que ustedes puedan verlo, porque me gustó esa casaca para que tengamos el libro. Ahí se acuerdan que uno nunca deja de ser estudiante, ¿verdad? Entonces, pero el número a la persona que me lo preguntó, última vez que lo leo, del compañero, permítanme, ha de ser tacaño, Fernando Cojolón, es el 3518 6540 3518-6540, es de mensajería, o sea, es en general, o sea, él a lo que se dedica es eso, no es únicamente por el libro, pero si ustedes quieren apoyar al compañero, y como les digo, él también, le dije yo que se comunicara con ustedes al chat donde ustedes están integrados, y que no estoy yo, porque no me gusta estar ahí recibiendo tanto mensaje indebido. Algunos son interesantes, pero algunos no. Entonces, vean, hoy vimos entonces qué son derechos humanos. Por favor, léanlos y acuérdense qué significa, porque no únicamente se los dicté, también se los expliqué. Entonces, lo que es la ambigüedad conceptual, entonces la vamos a ver en la siguiente clase, y así nos vamos con toda la metodología para ir aprendiendo. Éxitos y bendiciones a cada uno de ustedes, y a cuidarse de este virus que está fregado, ¿ya? gracias, licenciado, que tenga feliz noche. Gracias, Rick Alberto. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick.